tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos aquí para hacer una vez más un video para la gloria y la honra de Dios y para que a través de estos videos, tanto yo como ustedes tengamos un crecimiento espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Como siempre, reciban un atento y cordial saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Antes de entrar al tema, yo quisiera hacer un intro y es para decirle lo siguiente. A veces nosotros los cristianos somos juzgados o criticados porque de lo más que hablamos es de Jesucristo. Y realmente es de eso también de lo que hablaban los apóstoles. Y la doctrina de nosotros los cristianos se cimenta precisamente en los apóstoles y profetas. Y el plan de salvación viene de Jesucristo. El plan de redención, de perdón de pecados y de reconciliación con Dios viene de Jesucristo. Y por esta razón Jesucristo se convierte en la esencia de todas las cosas y en el eje central de toda predicación, todo mensaje y en el eje central del Evangelio. Por esta razón nosotros adoramos a Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, respetamos a Jesucristo, porque Él es el único medio de salvación y vida eterna. Él es el único medio que nos va a reconciliar con Dios y que nos va a recompensar con todas las promesas que están escritas en las Escrituras. Por esta razón nosotros decimos siempre que todo es en el nombre de Jesucristo y a través de Jesucristo. Entonces, en algo que voy a centrar o quiero que centre su atención en este momento es en que la Escritura dice que el que acepte a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador, en ese momento, por fe, esa persona le son perdonados sus pecados, ya que Él es el único que tiene la autoridad de perdonar pecados, pero no tan solo ser perdonado de pecado, sino que los pecados son limpiados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por fe, desde ese momento, nosotros somos ya reconciliados con Dios, o sea que somos puestos en paz con Dios, sin problemas. Pero si alguien niega a Jesucristo, y se atreve a decir que hay otros medios para reconciliarnos con Dios, que hay otros medios de los cuales nosotros podemos ser justificados ante Dios, déjeme decirle que esta es una grave equivocación, porque alguien que puede interceder entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, y el que puede perdonar pecados y justificarnos ante Dios se llama Jesucristo. Entonces Él es la esencia de todo. Por esto servimos y hablamos de Jesucristo. Pero aún en el tiempo actual hay personas que se atreven a negar a Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo. Hay unos que son llamados testigos de Jehová que sí aceptan a Jesucristo como el profeta de profetas. Pero ya en la realidad de que ellos lo acepten como su único y suficiente Salvador y como que sea la esencia que los va a reconciliar delante de Dios, ellos no lo aceptan así. Simplemente para ellos fue el profeta de profetas, porque ellos se enfocan más en Jehová. Y si ellos supieran que la palabra Jehová tiene ciertos secretos, ciertos misterios que hay que investigar, se darían cuenta que Jehová nos lleva a Jesucristo, siendo el mismo. Pero esa es otra historia. Otros de plano no creen en Jesucristo y dicen que Jesucristo no existió y que esos son mitos y tradiciones. Esos están peor todavía. Pero hay otros que profesan el camino de Dios y que hasta hablan de Jesucristo, pero con sus palabras y sus hechos lo niegan, diciendo que el sacrificio de Cristo fue todo un fracaso y diciendo que Cristo fue vencido en la cruz por el diablo. Estos están peor todavía porque profesan ser creyentes en Dios, pero niegan que Jesucristo, el sacrificio de Cristo, haya tenido un buen efecto a favor de la humanidad. Por ejemplo, le voy a poner un video donde usted va a escuchar de propio oído que esos que supuestamente son servidores de Dios y que son representantes de Cristo, supuestamente entre comillas, niegan que el sacrificio de Cristo haya sido algo efectivo para que la humanidad sea reconciliada con Dios.
continuación te dejo para que observes este video que te pongo ahí. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Cristo fue vencido en la cruz. Cristo fue destruido en la cruz. La cruz es el arma con que Cristo fue destruido, o el arma con que el diablo venció a Cristo, mató a Cristo, lo acabó. Bien, ya no te voy a dar una explicación sobre lo que acabas de ver y escuchar, ya eso lo dejo a que tú lo analices. Como dicen los campesinos o los que tienen vacas o borregos, que tú lo repastes y que tú lo digieras, y ahí tú te vas a desengañar de lo que has escuchado y visto. Bien, vamos a enfocarnos ahora en el tema. El tema se titula Un vaso limpio para la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Salmos, capítulo 51, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente. David, el rey David, cuando había pecado en contra de Dios, esta fue una de las plegarias que él hizo, y es una de las plegarias que nosotros podemos hacer cuando vamos a la presencia de Jesucristo para pedir perdón por nuestros pecados y ser perdonados por Él para ser justificados delante de Dios. Decía el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido tú como el único justo en tu palabra y ser tenido por puro en tu juicio. Y ahí sigue diciendo. Entonces David ha ido doblegado y humillado delante de Dios porque él había cometido un pecado de adulterio. Y se humilló hasta lo más bajo de la tierra, le lloró, le suplicó a Dios, hasta que obtuvo el perdón de Dios por aquella maldad que él había hecho. Ya usted conoce ese pecado que acometió David, que no tan solo mandó a matar el marido de la mujer que él tomó, sino que también acometió el adulterio. Mas sin embargo, él se arrepintió, se humilló y Dios lo perdonó. Pero vamos a venirnos ahora a la época actual. En la época actual, Dios Padre quiere hacer en tu vida y en mi vida dos cosas. Lo primero que Él quiere hacer es venir a nuestras vidas y poner un sello para que cuando venga el día de la redención, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tengamos ese sello y ese sello sea la señal por la cual nosotros vamos a ser arrebatados si estamos vivos para recibir al Señor en el aire, y si estamos muertos, ese sello nos lo llevaremos a la tumba para que nuestra alma y para que seamos resucitados en la venida de Cristo cuando venga a levantar a su pueblo. Pero antes que todo eso acontezca, Dios quiere venir a poner ese sello en ti para que tú ya estés preparado para el día de esa redención. Ese es uno. Lo otro que quiere hacer Dios es venir a morar en tu vida, en tu alma, en tu cuerpo,
ya que el propósito y el plan de Dios en la época actual es que tu cuerpo, que mi cuerpo sea convertido en un templo y morada para su Espíritu Santo. Porque ahora en lo que más se agrada a Dios, dice la Escritura, que ya no es en los templos hechos por manos de hombre. Dios se mueve ahí, Dios habita ahí, pero en el principal lugar donde Él quiere habitar individualmente es en cada persona, en el cuerpo de cada persona. Él lo quiere convertir en un templo y morada para su Espíritu Santo. ¿Su Espíritu Santo de quién? De Dios. Dios quiere venir a morar en nosotros y escribir en nuestra mente y en nuestros corazones sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos y habitar ahí hasta el día de la redención. Esas son dos cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Dios no puede hacerlo, no puede venir a nuestras vidas hasta que nuestros cuerpos estén preparados. ¿De qué manera? Si tu cuerpo está en pecado, Dios no puede venir a habitar ahí, ni mucho menos venir a poner un sello como parte de su propiedad. Porque el pecado es la principal separación entre el hombre y Dios. Entonces tú tienes que ser liberado de toda especie de pecado y purificada tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu cuerpo y todo tu ser, para que seas apto para que Dios venga a morar ahí. Por esta razón, en la época actual, no es correcto, no es permitido que una persona que busca de Dios tome bebidas alcohólicas. Muchos te van a decir, ay no, que una no es ninguna y que no es malo, que antes tomaban. Bueno, es que antes no todos eran llenos del Espíritu de Dios. Los que eran llenos del Espíritu de Dios eran los profetas, eran ciertos varones seleccionados por Dios para ser utilizados por Dios. Y dice la Escritura que eran gente que apartadas del vino, apartadas del mundo, apartadas de toda concupiscencia, eran gente que vivían en santidad. Mas el Espíritu Santo no venía a todos, nada más a ciertas personas que Dios seleccionaba. Pero con la llegada, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, esto fue lo que ahora se abrió como una oportunidad de que ya no nada más los profetas ni los apóstoles, sino que todo aquel que acepte a Jesucristo en su vida tenga la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y no tan solo lleno del Espíritu Santo, sino sellado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, su palabra lo dice, es santo, es limpio, y Él habita en un lugar que hay limpieza y santidad. El Espíritu Santo no habita donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay concupiscencia. El Espíritu Santo habita en un cuerpo en santidad. Por algo dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por esta razón, en la época actual, el que realmente quiere ser siervo de Dios y el que quiere ser cristiano, porque esa bendición de recibir el Espíritu de Dios no nada más es para el ministro, para el pastor o para ciertas personas como antes. Ahora es para todo aquel que creyere en Jesucristo y fuere lavado por la sangre de Jesucristo, tiene esa oportunidad. Y así tiene que ser, porque tiene que venir el Espíritu Santo de Dios a poner el sello como propiedad de Él, que nos hace parte de los que son llamados hijos de Dios. Entonces, por esta razón, si alguien te dice, no, que una no es mala, que un poquito de droga, que un poquito de cigarro, que un poquito de cerveza, que un poquito de levadura, decía el Señor Jesucristo, leuda o echa a perder toda la masa. Entonces, tu cuerpo tiene que ser consagrado a Dios, para que Dios venga a vivir y a morar en ti, en santidad, porque sin santidad nadie podrá ser poseído por Dios o por Cristo, ni mucho menos verá a Dios. Entonces, ese es el motivo y la razón por la cual las personas que vienen a los pies de Cristo se tienen que apartar de toda la contaminación del mundo, incluyendo festividades paganas, festividades mundanas, banquetes mundanos, incluyendo alcohol, drogas, cigarro, etcétera, etcétera. Tienen que ser unas personas que se apartan de toda esa concupiscencia para que Dios pueda habitar en ellos. Y es que ese es el plan de Dios,
Él quiere que nuestros cuerpos sean convertidos en su templo para morada de su Espíritu Santo de Él. Bendito es el Señor. Pero, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo usted va a lograr que su cuerpo sea liberado de los pecados? Porque es lo que nos divide de Dios. No es a través de Pablo, no es a través de Pedro, no es a través de María. El que va a perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Y no tan solo los va a perdonar, sino que también Él, a través de su sangre derramada en la cruz, nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. Mismo David en una porción bíblica decía que aunque te laves con lejía, que aunque te laves con lo que te laves, pero la mancha de tu pecado está ahí, porque no hay nada que pueda quitar la mancha del pecado. ¿Sí? Yo puedo ir con Pablo, puedo ir con María, puedo ir con Marta, y le puedo decir, ayúdame, haz una intercesión por mí para que mis pecados me sean perdonados. María, Pablo, Pedro y todos ellos que fueron servidores de Dios me van a decir, nosotros no podemos hacer nada porque el que va a perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Entonces ve directamente a Él y pídele perdón a Él, porque Él es el que va a escuchar que tú le digas, como dijo aquí David, ten piedad de mí, oh Dios mío, y lávame de mi maldad y límpiame de mis pecados. Yo reconozco que he pecado y que soy pecador, porque si en esta tierra alguien dice que nunca ha pecado y que es bueno delante de Dios, este se justifica solo y este tal permanece en pecado. Nosotros debemos de reconocer que somos pecadores y nos vamos a ir directo al eje central, al que tiene la autoridad. Usted no va a venir ante un pastor y decir, pastor, quiero que perdones mis pecados porque yo ya me voy a retirar de ser pecador. Y él no te puede decir, no, pues tus pecados te son perdonados. No, porque él no tiene esa autoridad de decir, tus pecados te son perdonados. Él te puede decir, pues yo voy a orar contigo y le vamos a pedir a Dios juntos para que Él perdone nuestros pecados, porque todos somos pecadores delante de Dios. Entonces, vas directo con Jesucristo. Por eso nos critican y nos murmuran a nosotros los protestantes, porque nuestro eje central y la piedra angular y toda la esencia para nosotros es Jesucristo. Entonces, tienes que ir directo a Él. No busques intermediarios. Vete directo a Él y pídele perdón por tus pecados. Él te perdona pecados y Él mismo tiene la facultad, por fe, por medio de su sangre, de lavarnos de nuestros pecados. ¿Por qué la Escritura dice que cuando la iglesia sea levantada y alguien dijo por ahí, ¿y estos quiénes son? Y el ángel del Señor, o nuestro Señor Jesucristo, dijo, estos son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y que han recibido vestiduras blancas para participar de las bodas del Cordero. Entonces, es a través de la sangre de Jesucristo, por fe. Cuando tú aceptas a Jesucristo, nuestro Señor, en tu vida, estás comiendo su carne y estás bebiendo su sangre. En ese momento que tú lo estás aceptando. ¿Y qué significa esto? Que en ese momento que tú tomas su sangre, tus pecados están siendo limpiados delante de Dios y estás siendo reconciliado con Dios y te pones en paz con Dios. Entonces, cuando ya tú eres liberado, ese es el proceso que tiene que ser liberado a través de Jesucristo, entonces ya eres presentado delante de Dios en paz con Dios, y entonces Dios sí puede venir a morar en ti y Dios puede venir a poner el sello de Él en ti. Y ya que con ese sello es con el cual nosotros vamos a ser identificados en el día de la redención. Pero es a través de Jesucristo. Nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu de Dios, y por esta razón debemos de vivir en santidad, en limpieza, en pureza, apartados de toda contaminación del mundo. Es difícil, realmente es difícil, porque todos los días tenemos que estar pidiendo a Dios por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, porque nuestra carne siempre nos lleva hacia el mundo, hacia hacer lo malo, y el Espíritu nos lleva hacia Dios. Hay una lucha diaria, pero hay que estar en esa lucha diaria para poder estar siempre justificables delante de la presencia de Dios. El libro de Efesios dice, Efesios 4, 30, 31 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quitándose de entre vosotros, dice que toda amargura, todo enojo,
toda ira, todas maldicencias y todo tipo de maldad, porque esto es lo que ocasiona que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Si tú eres una persona que eres cristiano, creyente en Dios, pero toda tu vida te la pasas amargado, toda tu vida te la pasas airado, toda tu vida te la pasas hablando groserías, picardías, toda tu vida te la pasas de continuo haciendo cosas desagradables delante de Dios, déjame decirte que tú estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Y si un día fuiste sellado por el Espíritu de Dios, déjame decirte que ese tipo de actitud te empieza a alejar de Dios. Y así hayas tenido lo que hayas tenido de Dios dentro de ti, pero si tú no viviste una vida realmente en santidad, ¿qué es vivir en santidad? Eso, ya no maldecir, ya no decir groserías, ya no decir maldicencias, ya no andar todo el tiempo airado, todo el tiempo maldiciendo. Hay un pastor por ahí que sale en las redes sociales que todo el tiempo anda diciéndole a todo el mundo, son hijos del diablo y que malditos sean. Esas son maldicencias, son iras, enojos, contiendas, disensiones, y esos no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu de contienda. Entonces, todo ese tipo de manifestación sale de adentro del corazón, y todo lo que sale de adentro de tu corazón es lo que está contaminando toda tu alma, toda tu vida, todo tu ser, y toda esa contaminación no permite que el Espíritu de Dios viva en ti. Tienes que vivir una vida diferente como cristiano, ¿sí? Nos enojamos, sí. Nos molestamos, sí. Somos seres humanos, somos carne, pero en el momento debemos reaccionar y decirle, Dios, perdóname, porque realmente yo reconozco que yo estoy haciendo mal, que no estoy haciendo bien. Debemos tratar de evitar todo eso, pero muchas veces en nuestros hogares es lo que más se vive. Ira, disensiones, contiendas, enojos, pleitos. Todos son frutos de la carne, y todas esas cosas apagan el Espíritu de Dios en tu vida como cristiano. Entonces, si alguien es, digamos, una piedra de tropiezo para alguien que quiere servir a Dios, Dios lo va a castigar. Pero si tú también participas de eso, pues Dios también te va a castigar. Entonces vamos a tratar de evitar eso y tratar de mejor decirle a Dios que nos ayude con eso, para que el sello de Dios y el Espíritu de Dios siempre permanezca en nosotros, porque ese es uno de los planes de Dios, poner el sello de Él en nuestras vidas y que Él habite en nuestras vidas hasta el día de la redención. Fue la promesa de Cristo, que Él se iría, pero no los dejaré huérfanos, mas vendrá el Espíritu Consolador a vosotros, ¿sí? En otra porción bíblica dice la Escritura, porque todo aquel que guarda la palabra de mi Padre le amará, y vendremos a Él. O sea, vendrá Jesucristo, vendrá nuestro Padre, que es el Espíritu Santo, y vendremos a Él y haremos morada con Él, es lo que decía Jesús. Entonces, pero realmente, por esta razón yo le decía que nosotros como cristianos somos convertidos en templo y morada para el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y no de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues glorificad a Dios, dice, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahí está el plan de Dios. El deseo de Dios es venir a morar en nosotros, en cada persona individualmente. Seas pastor, seas ministro, seas miembro de una iglesia, con el hecho de que tú recibas a Cristo en tu vida, tú ya eres apto para recibir el Espíritu de Dios y el sello de Dios. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso, tratar de vivir una vida recta delante de Dios, y principalmente que seamos lavados y purificados por la sangre de Cristo. El 1 de Juan 1:7, en Colosenses 1:19, dice que nosotros, en el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, por fe somos perdonados de nuestros pecados y purificados por su sangre.
y en ese momento reconciliados delante de Dios porque fuimos liberados del pecado. Entonces, ya no me extiendo más, ahora ya lo sabes. ¿Quieres que el Espíritu de Dios esté en ti siempre? Vive una vida en santidad. ¿Quieres tener el sello de Dios en tu vida? No necesitas hablar en lenguas y hablar en profecías. Desde el momento que tú aceptas a Jesucristo, tú le pides perdón por tus pecados, por tus maldades. Desde ese momento Él te perdona, Él te lava, te purifica. Desde ese momento tú recibes el Espíritu de Dios en tu vida. Aunque no profetices, aunque no prediques, aunque no tengas un cargo en la iglesia, pero desde ese momento que tú fuiste perdonado por nuestro Señor Jesucristo, fuiste liberado del pecado, desde ese momento ya tú te convertiste en un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora permanece así, limpio, puro, para que Dios permanezca siempre en tu vida. Y al momento que tú invoques a Dios, Dios esté ahí. Ya no necesitarías decir, Dios, tú que estás en los cielos. No, Dios va a estar en ti. Y desde ese momento tú a solas y en secreto, pues Dios, aquí estoy. Lávame y purifícame, como decía David. Lávame cada día más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y no es malo que usted diariamente se postre ante Dios y le diga, Dios, por medio de mi Señor Jesucristo te pido perdón si el día de hoy te he ofendido y he pecado contra ti. Y diariamente, Dios, yo quiero estar reconciliado contigo porque yo quiero que tú estés en mi vida. Y estará en mi vida Dios Padre y estará en mi vida mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Bien, ahora ya lo sabes, la santidad atrae el Espíritu de Dios, la inmundicia, maldad, iras, contiendas, enojos, maldicencias, malas palabras, grosería y todo eso, aleja el Espíritu de Dios y lo que traen son malas vibras a tu hogar y a los espíritus de los demonios. Y que el Señor los reprenda, pero yo prefiero que tú aceptes a Cristo y que Jesucristo y mi Padre Celestial esté siempre en tu vida y en tu hogar y en todos lados donde tú te encuentres. Dios te bendiga en esta hora. Yo te voy a dejar para que analices este video. Vamos a quedar pendiente al próximo video. Antes te pido suscríbete a mi canal, El Mundo Cristiano, y así vamos a crecer juntos en el nombre de Jesús.